Dios les bendiga en esta hora. Estamos ya entrando a la lección número 20 de nuestro manual de transformación. Esta mañana vamos a trabajar lo que es la verdadera adoración. Repita conmigo ahí donde está, la verdadera adoración. Y cuando yo ya entiendo de qué voy a hablar, entonces ya el panorama se me abre. ¿De qué vamos a hablar? De la verdadera adoración. Esto ya me pone a pensar de que hay una falsa adoración y que debo entender cuál es la verdadera adoración. Cuando hablo de la verdadera adoración, estoy hablando de lo que dice la Escritura acerca de la adoración. El profeta César del Cid escribe el libro La Adoración. Y qué importante es encontrar en ese libro muchos datos bíblicos, mucho diseño de lo que debe ser la adoración. Ahí nos explica el qué, el cuándo y a quién. Y esto es muy importante porque entendemos que la adoración no depende de músicos, no depende de instrumentos, sino que es un estilo de vida que cada uno de nosotros como hijos de Dios, como ciudadanos del reino y como gente que ha entendido quién es Dios, entonces podemos adorar como dice la Escritura que debemos hacerlo. Entonces hoy nos dedicaremos a ver la verdadera adoración. Las preguntas para reflexionar son las siguientes. ¿Cree que nuestra alabanza debe ser transformada? Pregunte ahí en el grupo y ellos le dirán qué piensan. 2. ¿Sabe usted quién ha sido llamado a ser verdadero adorador? Bueno, la Escritura nos habla qué es lo que el Padre anda buscando. Y número 3, ¿conoce usted qué significa adoración? Bueno, en base a esto vamos a ir a la carta de los Efesios, en Efesios capítulo 1, versículo número 6, que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, dice. Mire qué tremendo esto. Nos hizo aceptos en el amado. Cuando nosotros vemos este texto, empezamos a notar ya que nosotros fuimos creados con ese propósito. El propósito de alabar. ¿Alabar a quién? Entonces hoy vamos a ver a través de la Escritura que Él ya nos aceptó como adoradores que somos de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Efesios 1:6 dice el propósito para el cual usted y yo fuimos creados, para alabanza de la gloria de su gracia. En el contenido de la lección vamos a encontrar las definiciones de algunas palabras que posiblemente las hemos usado como adorar, alabar, alabanza. Son palabras que utilizamos constantemente y hoy vamos a entender a través de la Escritura qué es cada una de ellas. ¿Qué es adorar? Adorar tiene varias cosas, pero la fundamental es servir a Dios con temor reverente. Ahora, la palabra adorar significa engrandecer, exaltar, glorificar, honrar, reverenciar, magnificar, postrarse a sus pies, reconocimiento, rendir homenaje, culto reverente,
Y todo esto tiene que ver con lo que es adorar. Entonces, la adoración es la ocupación del corazón humano hacia su creador. Hay varias palabras que me llaman la atención con relación a la palabra adorar. Una es reconocimiento, rendir homenaje, pero también significa reverenciar. Entonces, cuando yo veo que yo fui creado para alabanza, para dar una alabanza verdadera, una adoración verdadera, tengo que entender quién es mi creador. Y ahí es donde entonces empiezo a ver en las Escrituras que Jehová Dios es mi creador y que yo fui creado con ese propósito de alabanza, de adorar, de reconocer y magnificar el nombre de nuestro Dios. Ahora, la adoración personal, hablemos un poco sobre esto. ¿Para qué nos hizo Dios? Dice la Escritura en Efesios 1:6, para alabanza de su gloria. Fuimos creados para ser adoradores. Fíjense cómo es esto. Todo ser humano fue creado para ser adorador. El asunto es que muchos desconocen este propósito. Él nos creó con este propósito específico. Es nuestra naturaleza. Por eso es que las personas siempre buscan algo que adorar. Fíjese qué tremendo. Todo ser humano es adorador por naturaleza. Ese fue el propósito de crear Dios al hombre, para que le adore y para que le reconozca. El problema es que no todos le reconocen ni lo adoran a él, sino buscan cosas que adorar. Algunos adoran el sexo, otros adoran el deporte, otros adoran el dinero, y así podría enumerar diferentes cosas donde el hombre se enfoca y determina quién es su Dios. Y eso es lo que adora. Ahora, nosotros entendemos que fuimos creados por nuestro Padre Celestial con el propósito de adorarle, de alabarle y magnificarle. Entonces, desde ahí entendemos que el ser humano es adorador por naturaleza. Y es importante que en esa naturaleza nosotros le demos a Dios la debida gloria y honra que Él merece. Entonces hay una necesidad en el ser humano de adorar algo o a alguien. ¿A quién debemos adorar? Al Padre, a Dios. Dice en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, mire qué tremendo, ¿quién anda buscando a los adoradores? El Padre. ¿A quién anda buscando Él? A los verdaderos adoradores. Porque el Padre da a los adoradores, ¿qué dice? Busca que le adoren. Entonces, no todos le adoran. No todos le están adorando y reconociendo y honrando y magnificando como Él quiere ser adorado. Qué tremendo, porque cuando yo leo este verso de Juan 4:23, me doy cuenta de la importancia de saber a quién debo adorar. El Padre, dice la Escritura, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los verdaderos, no el adorador,
sino el verdadero adorador adora al Padre. Ya la misma escritura nos dice ¿a quién? Al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, dice la escritura, busca a tales adoradores que le adoren. Entonces aquí tiene que ver con reconocer a quién estoy adorando. No podemos adorar ni la creación ni lo creado por Dios. No podemos adorar al sol, no podemos adorar las aguas. No, debemos entender que todo fue creado por Dios y es Dios el único digno de recibir la gloria y la honra. Por eso es importante saber lo que dice Juan 4:23. Esta es la verdadera adoración. Estos son los verdaderos adoradores, los cuales busca el Padre para que le adoren. Ahora, ¿cómo le podemos dar verdadera adoración al Padre? Porque ahí dice en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo le podemos dar verdadera adoración? Uno, con un verdadero conocimiento de Él, no solo información. Fíjense que los cristianos, mientras más conozcan a Cristo, mejor cristianos serán. Las escrituras contienen toda la revelación necesaria para el conocimiento que necesitamos acerca de Dios, acerca de Cristo. Es importante entonces recurrir a las escrituras, porque aquí está el diseño de cómo debemos adorar y a quién debemos adorar y cuándo debemos adorar. Cuando entiendo entonces el propósito y cuando entiendo que hay una verdadera adoración, entonces hay mucha imitación, hay mucho parecido, pero no igual. Las escrituras nos hablan a nosotros de la verdadera adoración y a quién hay que adorar y cuándo hay que adorar. Cuando yo voy al diseño, que es las escrituras, entonces allí yo descubro, conozco, veo y reconozco al creador de todas las cosas. Entonces, ¿cómo se obtiene el conocimiento de Él? Por medio del estudio. Fíjese bien, en los grupos de comunión familiar, por ejemplo, se nos revela a la persona de Cristo, se nos revela a Dios mismo, la vida en el Espíritu, la vida secular, cómo debemos ser, se nos revela el estilo de vida que debemos tener. Pero es en los grupos de comunión familiar donde se obtiene tal conocimiento, escudriñando las escrituras, escudriñando la palabra del Señor, preguntándole a los siervos del Señor, preguntándole a los que ya han alcanzado madurez, ¿cuál y cómo tengo conocimiento de Dios? No solo información de Dios, sino conocerlo a Él. Esta palabra conocerlo tiene que ver con intimidad, con el reconocimiento y el conocimiento de quién es Él. Además, aceptando instrucciones. Qué importante es esto. Ahora, ¿cómo logro conocer yo al Creador, a Cristo, la vida en el Espíritu? Pues a través de estas cosas. Ahora, el beneficio del conocimiento. Una cosa no es solamente tener la información, el conocimiento, sino el entendimiento, los beneficios de entender esto. Mire lo que dice, nos da madurez espiritual, una vida controlada por el Espíritu Santo.
nos da firmeza doctrinal. No cualquier palabra, no cualquier cosa que se hace en los cultos es adoración. No todo lo que se dice ser iglesia es iglesia. Y no todo lo que se dice que es adoración es verdadera adoración. Por eso en las escrituras nosotros vamos a tener firmeza doctrinal. Lo que Dios dice, cómo pide Él, qué es lo que pide Él. Recuerde que es Él el que está buscando tales adoradores que le adoren. No cualquier adorador, no cualquier adoración, sino lo que Él pide. Entonces hay que ir a las escrituras. La capacidad para detectar la mentira y el error. Muchas prácticas en la adoración son solamente puramente ejercicios, pero no es una verdadera adoración. Y muchas veces se hace esto como un estilo de adoración y lo imponemos y decimos es así, cuando la escritura nos dice que es como Él lo dice, no como yo quiero, no como a mí me gusta, no como a mí me parece, sino como Dios dice que debe ser la adoración. Además, me da la capacidad para seguir la verdad. En este mundo turbulento de conocimientos y de palabras, todo mundo quiere tener la razón. Todo mundo dice saber las cosas. Todo mundo dice hágalo como lo hago yo. No, es como dice la escritura, como dice Dios. Nos da capacidad para andar en amor también, pero también nos da la capacidad para seguir creciendo espiritualmente y la capacidad para mantenerme en Cristo y la capacidad para tener vida en abundancia. La escritura dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Tenían un conocimiento, pero no tenían todo el conocimiento. Y esto, posiblemente usted diga, pero yo sé algo. No, no es de saber algo, es de tener el conocimiento completo de lo que dice la escritura acerca de la verdadera adoración. Y yo le voy a descubrir hoy qué es la verdadera adoración. La verdadera adoración no son cantos, aunque los incluye. La verdadera adoración no es música, aunque los incluye. La verdadera adoración no tiene que ver con músicos, aunque los incluye. La verdadera adoración no consiste en instrumentos, aunque es parte de ello. Entonces, ¿qué es la verdadera adoración? Cuando yo veo que es la verdadera adoración, según el diseño de la palabra, entonces empiezo a darme cuenta que yo he hecho muchas prácticas y que he hecho muchas cosas que no son verdadera adoración. Una, la verdadera adoración tiene que ver con el reconocimiento del señorío de Cristo en mi vida. Si le llamamos rey, es porque estamos sometidos bajo sus órdenes, las respetamos y las cumplimos. Sin un entendimiento claro de lo que significa Señor sobre nosotros, nuestra adoración se puede desviar. Fíjate, tremendo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Sin el temor reverente, fíjate bien lo que estoy diciendo. Sin el temor reverente y el temblor que viene por un genuino entendimiento del carácter, la santidad de Dios, cualquier tipo de alegría que experimentemos no será sino euforia. Es como cuando va uno a ver un partido de fútbol, ¿verdad? Y está el partido, está lo más fuerte y todos apasionados, todos eufóricos, gritando y sintiendo algo por su equipo, pero pasado eso, vuelven a la normalidad, vuelven a la calma. Dios no quiere que nuestra adoración sea de esa forma,
sino que nos mantengamos en ese ambiente espiritual de adoración, donde podamos adorar en el templo, adorar en la casa, adorar en el trabajo, adorar en el camino, entendiendo que es bajo el señorío de Cristo, cumpliendo y obedeciendo sus leyes, sus mandatos. Entonces, cuando yo entiendo que Él es mi rey, me someto, y todo lo que hago, todo lo que vivo será bajo ese señorío, bajo sus ordenanzas. Entonces, esta adoración va a ser recibida por el Padre. Ahora, por lo tanto, entendemos este asunto del reconocimiento del señorío de Cristo, que si está fuera del señorío de Cristo, toda experiencia de gozo, de alegría, será puramente euforia. Dios primero establece orden y luego se manifiesta. Escuche esa palabra. Dios primero establece orden y después, ¿qué dice? Manifiesta su gloria. Entonces, si no hay orden en mí, si no hay un reconocimiento en mí del señorío de Cristo, todo lo que diga, todo lo que cante, viva como viva, será pura euforia, pero no será verdadera adoración. ¿Me doy a entender? Esto es muy importante. Ahora, número 2, si ya vimos cuál es la verdadera adoración y en qué depende, tiene que ver entonces con el reconocer su señorío. Número 3, estableciendo el reino de Dios. Empezamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra por medio de la alabanza. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando estamos haciendo, oiga bien, la visión, estamos estableciendo el reino de Dios. Por lo tanto, estaremos haciendo que el tabernáculo de David, alabanza y adoración, sean restaurados entre nosotros. Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Gente de Misión Cristiana El Calvario, seamos parte activa como gente de reino en la restauración de una verdadera adoración que agrade al Padre. Esto no tiene que ver con que me agrade a mí, no, pero me voy a gozar. No es para que me hagan sentir bien a mí, ni para sentirme bien yo. No, muchas veces caemos en el aspecto de el corito que a mí me gusta, la alabanza que a mí me eleva, el coro que a mí me lleva, el coro que a mí me fascina, el que me hace llorar o el que me hace reír. Óigame, cuántas cosas han sido puras cosas almáticas, cuando realmente la verdadera adoración tiene que ver con el señorío de Cristo, pero con el establecimiento del reino. Y no es para agradarme a mí, es para agradar al Padre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando yo estoy haciendo la voluntad del Padre, entonces el Padre se agrada de mí. Solo le pongo un ejemplo. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Jesús hasta este momento no había hecho ni un milagro, no había sanado ningún enfermo, no había predicado ni una sola palabra, no había establecido nada aún en la tierra, pero ya su estilo de vida era tan agradable al Padre que el Padre se ve satisfecho por la vida de su Hijo aquí en la tierra. Qué glorioso es esto, ¿verdad? Entonces, cuando yo entiendo el señorío de Cristo, lo reconozco, y cuando establezco el reino de Dios, es precisamente para agradar a Dios.
no es para agradarme a mí. Ahora, ¿cómo debemos adorar? Fíjese bien, en obediencia absoluta, no medio obediencia, no algo de obediente, sino obediencia absoluta en Él. El alabar y adorarle no es una sugerencia, es un mandato. Hoy no tengo ganas de cantar, hoy no tengo ganas de adorar, hoy no tengo ganas de reconocer al Señor. ¿Cómo es eso? No, es un mandato. No es porque yo me sienta bien, o porque yo me sienta mal, o porque yo me sienta triste, o porque me sienta alegre. No, es un mandato que debemos cumplir. Cuando yo, óigame bien, reconozco su señorío y cuando establezco su reino, entonces yo sé cómo debo adorarlo en obediencia. Todo lo que yo obedezca de sus leyes, de sus normas, sus mandatos, sus ordenanzas, todo eso es verdadera adoración, porque la adoración tiene que ver con obediencia absoluta. Ahora, ¿qué dice el Salmo 150, verso 6? Dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Todo hijo de Dios debe ser un adorador. ¿Por qué? Aquí no está diciendo todo lo que respire, si quiere, adore a Dios. No, todo lo que respire, alabe al Señor. La primera referencia en las Escrituras de adorar está en Génesis 22:5. Yo quisiera que usted buscara, por favor, Génesis 22:5. Es el caso de Abraham, cuando Dios le pide que le ofrezca a su hijo, que sacrifique a su hijo en adoración al Señor. Y aquí yo ya puedo entender que fue Dios el que pidió, no fue Abraham el que decidió quedar, sino fue el Padre lo que pidió que se le ofreciera. Ahora, mire lo que dice el verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con los asnos, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dios le había pedido a su hijo, a Isaac. Abraham no se lo negó. Abraham estaba dispuesto a obedecer a pesar que era el hijo de la promesa, a pesar que era el que más amaba, a pesar que era su único hijo. Yo me imagino ese cuadro tan tremendo en el cual Abraham prefiere sacrificar a su hijo porque quería estar en plena comunión con el Padre y en plena obediencia con el Padre, y una obediencia total requiere todo de nosotros. Abraham no lo rehusó, al contrario, las Escrituras nos hablan de que el Señor, Él mismo dice que va a hacer un pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque no le rehusó su hijo. Qué tremenda enseñanza, ¿verdad? Entonces la verdadera adoración tiene que ver con una obediencia absoluta, un reconocimiento del señorío de Dios, de Cristo en nuestra vida, y el establecimiento del reino de Dios. Hágase tu voluntad. Qué tremendo. Ahora, si yo ya entiendo esto, la Escritura dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesa su nombre. Eso lo encontramos en Hebreos 13:15. Una verdadera alabanza y adoración demanda una entrega total de nuestro ser a Dios. El acto de adoración, fíjense bien, es un acto de fe. ¿A quién adoramos? ¿Cómo debemos adorarlo?
No puedo venir yo a cantar, no puedo venir yo a adorar, no puedo venir a decir lo que afuera no soy. No sé si me di a entender en esto. Pero mis acciones afuera son las que determinan mi culto delante de Dios. No puedo estar usando esta boca para bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Todo mi ser debe ser entregado al Señor en adoración. Y cuando lo adoro es una acción de fe, donde creo que Él me oye, Él me ve, Él está atento a lo que hago, a lo que digo, a lo que cumplo, al establecimiento de su reino en mí, al señorío, mi sometimiento a Él. Y todo esto es lo que hace a un verdadero adorador. Ahora, estos son los que busca el Padre para que le adoren. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de veras están en este grupo de los verdaderos adoradores que el Padre busca para que le adoren? Qué tremendo. Ahora, Abraham glorificó a Dios en ese acto de adoración. Él rindió una adoración real en obediencia a Dios. No le rehusó a su hijo. Ahora, en las recomendaciones, que cada uno en lo personal seamos esa clase de verdaderos adoradores de los cuales el Padre busca la verdadera adoración. Fíjese bien, que seamos esa clase de verdaderos adoradores, porque solo a ellos les va a permitir Dios recibir esa adoración. Para ser buenos adoradores debemos ofrecer sacrificios de alabanza, obediencia y honra al Señor con nuestros bienes. Ah, qué tremendo. No solo es cantar, no es solo es conocer el señorío, no es solo saber del establecimiento del reino, no es solamente cómo, sino lo interno, mi obediencia completa a lo que Él pide. Entonces seré un verdadero adorador. En la evaluación encontramos 3 preguntas. La razón de preguntar es para ver si entendieron la enseñanza o si quedaron lagunas en la enseñanza o si hay que reforzar algo. Por eso es bueno hacer la evaluación. Primera pregunta: ¿para qué nos hizo Dios? ¿Para que seamos felices? ¿Para que cantemos? ¿O para ser adoradores? Para ser verdaderos adoradores. 2. ¿Cómo podemos establecer el reino de Dios? Siendo adoradores. ¿Ya se recuerda usted cuáles son los puntos que nos hacen ser verdaderos adoradores? Se los repito. 1. Tiene que ver con el establecimiento del señorío de Cristo en mi vida. 2. El sometimiento y establecimiento de el reino de Dios. ¿Y cómo pide Dios que se le haga? En total obediencia. 3. ¿Cómo podemos adorarlo? Pues aquí está la respuesta: obedeciendo. Esta hora es importante que nosotros sigamos estudiando las Escrituras y comprobando y viendo nuestro culto, nuestra adoración, que no es solamente cantar, tiene que ver con obedecer, tiene que ver con ese estilo de vida dentro y fuera del templo, como en mi casa, en mi trabajo, mi conducta, mi estilo de vida. Todo esto debe glorificar al Padre.
Personalmente me someto al señorío de Cristo y personalmente he establecido el reino de Dios en mi vida. Y he entendido que no es un privilegio adorar, sino es un mandato. Y que todo fuera de esto solo será euforia. Necesito de verdad entender que es la verdadera adoración. Que el Señor nos ayude y que podamos encontrar en las Escrituras la forma como Dios quiere que se le adore. Porque a estos adoradores son los que busca el Padre. Que el Señor les bendiga.